Al doctor Carlos Cobo, dirigente del movimiento comunal mercedino, el Mocomer. Vamos a hablar un poco de lo que se hablando un poco de esta investigación en la justicia sobre la administración de los recursos municipales de Villa Mercedes. Bienvenido, doctor Cobo. Maru Vallejos, Leandro Toranzo, Omar Riera de este lado. ¿Cómo está usted? Buen día, un gusto saludarlos a usted y a su audiencia. Muchas gracias. Bueno, hablemos Estamos, un poco de esta investigación que está llevando adelante la justicia sobre la administración de estos recursos municipales que fueron otorgados a Villa Mercedes luego de esta descomunal tormenta que azotó a la ciudad hace un tiempo atrás. bueno, sí, esto fue el 26 de enero del 2023, creo que fue la fecha. Pero yo Ujú. Sí, se me perdió, pasa tan rápido el tiempo. Bueno, sí, en esa época la tormenta que produjo muchos daños en Villa Mercedes, el intendente municipal de Villa Mercedes recibió del gobierno provincial dos subsidios importantes. Importantes no solamente por los montos, sino por la forma de evolución. Uno fue de 800 millones de pesos, ujú, que eran fondos de coparticipación, se devolvían en 120 cuotas, con 0% de interés, que era una cosa así, o por un interés muy bajo. Y después recibió 200 millones de pesos más, que eran de no reintegrables. O sea que era un dinero, estamos hablando del 2023, porque cuando hablamos del 2023, después cuando hacemos los números nuevos, de lo que sería hoy son 3 veces más, ¿no? Por lo que corrió entre el 23 y el 24. sí, 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 sí. Bueno, ese dinero estaba destinado a personas de escasos recursos que hubieran sufrido daño en sus viviendas por la tormenta, para que repararan sus viviendas, sus vehículos, todos sus elementos de trabajo que hubiesen tenido daños como consecuencia de la pedrea que cayó en esa época, en ese día. Mm. Bueno, ¿qué pasó? Nosotros veíamos que la gente se quejaba, que la gente no recibía en proporción a lo que fue que había tenido, y a todos en general, sin hacer excepciones, no Sí. recibía sus refuerzos para arreglar su casita o su vehículo. Entonces empezamos a investigar qué pasaba. Para esto hablamos primero que nada con el doctor Basla, que en ese entonces el presidente del Tribunal de Control Municipal. Le preguntamos por qué no hacía una investigación de cómo se estaba aplicando todo ese dinero, cómo se estaba distribuyendo, si había liquidación, si había rendición de cuentas en forma, todo lo que corresponde en la administración pública, sobre todo municipal, que Ujú. tiene un sistema especial de rendición de cuentas con los expedientes internos, donde se detalla punto por punto cómo se reparte ese dinero, a qué persona se le entrega o a qué institución. Primero tiene que estar la nota de pedido, después tiene que estar el estudio del expediente por parte de los funcionarios. Por ejemplo, Acción Social tiene que hacer un relevamiento socioeconómico de quien lo pide. Después tiene que pasar presupuesto de lo que necesitan. Después el intendente tiene que hacer el decreto preventivo, de imputación preventiva, después el decreto de ordenando el pago a esa Ujú. persona. Bueno, pero veíamos que no sé, que no, le preguntamos a Bala si él tenía los decretos de rendición de cuentas, para decir que no tenía nada, que le había hecho intimaciones al intendente para que entregara esos expedientes. Primero tiene que pasar por el Tribunal de Contralor, no los entregaba los expedientes. Bala le hizo varias intimaciones, incluso por carta de documento, Mm. lo amenazó con denunciarlo ante la justicia por la falta de cumplimiento de deberes funcionarios públicos. Y bueno, y después de estudiar los expedientes, a ver cómo se había distribuido el dinero, si no había habido ninguna mal uso, malversación o algún mal destino de ese dinero. Y bueno, el Balno dijo que no conseguía nada, que no podía conseguir que le rindiera cuentas. Bueno, y en una oportunidad recuerdo que lo entrevistamos con partidos aliados en ese momento, Mocomer y otro partido más, que lo entrevistamos al intendente.
Y le dijimos, intendente, tiene que haber algo, una explicación de todo esto. ¿Qué pasa con el dinero? ¿Cómo se está distribuyendo? ¿Dónde está la rendición de cuentas? ¿Por qué no va el Consejo? ¿Por qué no va esa rendición de cuentas al Tribunal de Contralor? El intendente nos contestó socarronamente y eso me molestó mucho y me llevó un poco, a mí primero porque el presidente del partido, yo estoy alejado de la política, la presidenta del partido es mi esposa, ella también tuvo un encontronazo muy fuerte con Bala, fue a hablar con él, y Bala socarronamente nos contestó a nosotros y a ella en su momento, cada uno fue en tiempos distintos. Bueno, no, dice, yo voy a ser el próximo gobernador, así que yo manejo todo esto, dice además, dice, la pasa por acá a cobrar el cheque todos los meses. Así, textualmente, y hay testigos de eso, que no es mi esposa, porque yo con ella no fui a hacer reunión, fui con otra persona, con otro compañero. Bueno, todo eso me molestó mucho, entonces, por supuesto, acudí a Basla, que era quien tenía que hablar. Hablé con él y le dije, mira, he visto tus intimaciones, a que se rinda cuenta de los expedientes, de todos en qué se gastó ese dinero, cómo se invirtió. Para esto estamos hablando ya del año 2023, fines 23, principio 24, más o menos. Bueno, me dijo, no, yo voy a hacer una denuncia. Bueno, las denuncias se hacían, pero yo veía que no prosperaban. Quedan a mitad de camino, están los expedientes ahí preiniciados y sin terminar, y sin profundizar en la investigación. Entonces un día yo lo encuentro a Basla, que creo que como un cargo en el gobierno nacional, en el gobierno provincial, y le digo, si Basla, te advierto, que avisa no traiciona, que si vos no haces las denuncias que corresponden, nosotros te vamos a denunciar a vos desde el Mocomer, porque es tu obligación legal controlar ese tipo de gastos y ese tipo de accionar de la municipalidad. Bueno, me dijo, no, mañana inicio la demanda. Y claro, yo iba el otro día, me había iniciado efectivamente la demanda, pero la demanda no caminaba, no prosperaba. No hay ninguna demanda, ninguna de las denuncias prosperó. Y entonces decidimos ponernos a estudiar. Y como ya más Basla se empezó a sentir medio molesto porque lo presionábamos mucho. Sí. Hay otro partido también, creo que el Partido Demócrata Liberal también lo presionó por este tema. Bueno, dice, no, miren, acá les entrego, tomen, acá tienen los expedientes que me entregó la municipalidad para rendir cuentas, no están todos, pero yo les voy a dar un pendrive con el resto de los expedientes para que tengan por lo menos la mayoría de los expedientes que se aplicaron a la utilización de estos subsidios. Bueno, que tenían un destino. Cuando un subsidio está destinado a una cosa, no se le puede cambiar el destino a ese subsidio. ¿Sí? Bueno, entonces comenzamos un estudio de esos expedientes que nos llevó más de 7 meses, desde Mocomer, 7, 8 meses más o menos, y descubrimos innumerables irregularidades. No solamente por el mal desarrollo de los expedientes, el incorrecto desarrollo de los expedientes. Yo los conozco bien porque he sido concejal 2 veces, así que sé bien cómo se hace un expediente municipal cuando usted entrega dinero. Encontramos una cuestión muy grave, que fue que entre el 10 de enero del 2023 y el 10 de junio, el 11 fueron las elecciones, el 10 de junio se habían repartido 7.250 cheques. Cosa que nunca he visto. Ese es el récord Guinness de que un intendente de una ciudad relativamente chica como Villa Mercedes puede repartir semejante cantidad de cheques. Y eran cheques que se habían repartido a nuestro entender en función de la campaña. Porque el día de la elección, ¿qué tal, cheques... Carlos, buen día. ¿Cómo le va? Leandro Toranzo habla. ¿Y a dónde fueron esos más de 7.000 cheques? Y fueron repartidos entre la población. La gente recibía, había muchos cheques, la mayoría de los cheques eran de 70.000 pesos, ¿sí? Cuando el decreto que los autorizaba por 90.000. Cuando la persona iba a cobrar al banco, le decía, no, esto es hasta 50.000 se paga por caja, después el resto tiene que haber una cuenta corriente bancaria para que le paguen. Y hay personas que decidieron no cobrar, se asustaron, no sé qué les pasó, y entregaron los cheques. Y nos llegó a nosotros un cheque de esos, de los que había
recibió este señor, sí, y ese cheque después aparece como cobrado en la rendición que hacen de cuentas del Banco Nacional Municipalidad. A ver, Una a ver, rendición. Esto se divide así, le explico. Sí, Era en total espere, más o menos un 900. minutito, Carlos, no se vaya de ahí, no se vaya de ahí. Bien. Dice, bien. 7.000 cheques, ¿sí? Que fueron repartidos. Sí, entendí. Muchos de ellos no depositaron esos cheques, ¿sí? Aquellos que algunos no depositaron esos cheques, pero resulta que esos cheques fueron cobrados. Aparecieron como cobrados en la liquidación, exacto. Un cheque, le estoy hablando de un cheque que posee. Bien, por lo menos uno, por lo menos uno. Por lo menos uno seguro. Bien. Sí, es más que suficiente. ¿Sabe que la administración pública debe ser muy correcta cuando lleva su contabilidad, claro, ¿no? Claro. Sobre todo en el tema de subsidios, porque el subsidio cuando se entrega, ya le expliqué recién, tiene que formar un expediente interno que se llama, que lleva un número y que ese expediente va a control, claro, Tribunal de Contralor y del Consejo Deliberante, y con todos los expedientes a través de los cuales se han otorgado subsidios. Sí. Nosotros notamos irregularidades, entonces inmediatamente empezamos a hacer estudios expediente por expediente. Son 975 expedientes, de los cuales la mitad tenían el detalle, por ejemplo, a quién le habían entregado el cheque, a qué institución, a qué persona le habían entregado el cheque y todo lo demás. Sí. Tenían detalle. Y la otra mitad estaba sin detalle. O sea, no acompañaron una rendición apurada, porque esos subsidios vencían el 30 de abril. ¿Sí? Y el 30 de abril lo que no se había gastado se tenía que devolver al gobierno. Bueno, esos cheques fueron apareciendo en un expediente más o menos detallado, con expedientes internos que están en su gran mayoría, en un 90%, mal confeccionados, lo que nos daba lugar, y veíamos expedientes confeccionados a favor de funcionarios, algunos de allegados a funcionarios, había gastos inmensos en materiales que no sabemos después quién se repartieron porque no existía. Usted tiene que decir, yo le entrego una chapa y se la entrego al señor tal, con el cheque, una chapa de tal característica, de tales características, se la entrega al señor tal, la recibe, y esa es la rendición de cuenta que esa persona tiene que hacer, que recibió la chapa, se la hace a la municipalidad le entrega junto con el expediente de rendición de cuenta al Consejo Deliberante. Claro. Bueno, eso se hace en cualquier institución pública. Bueno, nada de eso pasó. Bueno, le estoy hablando, nosotros teníamos en total 975 expedientes más o menos. ¿Sí? Estamos hablando del 2023. ¿Por qué le hablo siempre repito 2023? Porque los montos que se manejaron en esa fecha eran montos correspondientes al 2023, pero las rendiciones se hicieron en el 2024. Sí. Ahí aparecieron esos 2.000 millones que se habían misteriosamente, le aparecieron en el bolsillo del intendente y los blanqueó por la prensa y por los medios que no sé de dónde habían obtenido el dato, los tuvo que blanquear en abril, y él que lo había recibido, el paso fijo lo había realizado en diciembre del 2023, y esto apareció en abril recién del 2024. No sabemos qué pasó con los intereses porque no se rindieron, y bueno, como es muchísimos expedientes sin rendir, la mayoría, sin rendir como corresponde. O sea, un expediente, usted no cumple a rajatabla con lo que marcan las disposiciones respecto a cómo debe hacerse un expediente administrativo, sobre todo de disposición de fondos municipales, ya está cometiendo un delito que se llama incumplimiento de deberes funcionarios públicos. Sí. Y de ahí para adelante tiene todo el capítulo del Código Penal de los delitos contra la administración pública, ¿sí? Con las penas correspondientes. Bien. Bueno, entonces, estuvimos 8 meses en el Mocomer estudiando todos estos expedientes y vimos que había muchas irregularidades, no cerraban los números por ningún lado, era mucho dinero. Pero además de eso, encontramos subsidios nacionales. Bien. Subsidios nacionales
sí, que no pudimos, que debían haber ido al juzgado federal y no pudimos, porque el juzgado federal, nos dijeron en el juzgado federal que ellos no podían tener competencia si no por lo menos, si no había ingresado por lo menos el dinero, que no lo sabemos, eso lo hemos pedido los oficios, al municipio a través del Banco Nación, que es donde se crearon esos municipios, esos subsidios nacionales, son desde el 2022 aparecen. Son 4 o 5 subsidios nacionales de 80 millones, algunos 40 millones, otros, una suma importante. Si hablamos del 2022, imagínense lo que es ahora. Claro. Bueno, eso, fíjese que nosotros hacemos la denuncia por los otros 900 y pico de expedientes, de los cuales la mitad están medianamente formalizados, pero con muchas irregularidades, y la otra mitad directamente no dicen nada. Dicen, hagamos chequetán, no tal, pero no está el expediente interno, y ahí ya hay más o menos 400 irregularidades. Porque al no enviar a usted el expediente interno que determina quién le dio el dinero, a quién le dio la parte de ese subsidio que venía a la gente de escasos recursos. Aquí hay una cosa, un tema grave, fíjese lo que le voy a contar. Del expediente del subsidio de los 800 millones de pesos que da el gobierno provincial, sí, hay una suma que sobra un dinero, ¿sí? Un excedente de 180 y pico millones de pesos. sí. Ese dinero tiene un solo destino, el mismo destino que le dio el decreto provincial que otorgó el subsidio y lo que tenía que hacer la municipalidad con ese dinero, que era entregarlo a las personas de escasos de recursos que hubiesen sufrido las consecuencias de la tormenta. Ese era el destino específico. ¿Qué hizo? Ese es el destino que tenía que tener. Si no, si usted cambia el destino, ahí entra la malversación. Claro. Entonces, ese dinero no fue a parar a la gente de escasos recursos ni se fue devuelto el 30 de abril a la provincia. Ese dinero fue aplicado a través de una modificación que hace la Intendencia. La Intendencia, diría el Intendente directamente, la Intendencia, porque el Intendente es el soberano que en Villa Mercedes. Hace la Intendencia en el artículo 10 de la Ley de Presupuestos, ¿sí? Y en esa modificación ingresa ese sobrante a gastos de representación. Escúcheme de quién, del Intendente, gastos de representación en una Intendencia. ¿Qué son los gastos de representación, Carlos? Los gastos de representación son los que siempre se le discuten a los gobernadores cuando el gasto que no rinde. El gasto reservado, digamos. El gasto reservado. Exacto. Bien. El gasto reservado. Yo dije, pero los intendentes pueden tener gastos reservados. No, yo estimo que no, y se están desterrando de todos los presupuestos. Con la situación económica del país están desterrando los gastos reservados. Fíjese que son gastos que tienen una particularidad. Es una partida especial que tienen los gobernadores generalmente. Claro. Porque representan a la provincia, viajan a un lado a otro. Sí. Esos gastos no tienen rendición de cuentas. ¿Me entiende? Entonces, tiene la partida presupuestaria que siempre se discutía, recuerdo cuando fui diputado, se discutió muchísimo el tema de los gastos reservados del gobernador en la sesión cuando se aprobaba el presupuesto. Bueno, esos gastos reservados se distribuyeron entre el intendente, todos sus funcionarios de gabinete y los concejales, incluido un nuevo secretario que lo había nombrado en ese día, lo había hecho asumir, que creo que fue un ex funcionario provincial de mucho rango. Entonces, todo eso eso desvirtúa todo lo que fue el subsidio para ayudar a la gente de la provincia. Ahí nomás ya tiene usted una malversación de caudales públicos que es un delito bastante grave en el área administrativa, si bien los delitos administrativos no están todavía penados como corresponden en el Código Penal correspondiente. Bien. Y como eso después pasa, fíjese, le termino de contar. Sí. Esto es acá de rasgo, imagínense si le pongo a contar el expediente tiene 79 fojas de denuncia y ayer
agregamos otro expediente de 19 fojas más de los subsidios nacionales, bien, donde, o esta mañana creo que se incorporó, donde hacemos la denuncia. ¿Por qué? Porque en este momento deben estar tratando en el Consejo Deliberante sí, y aprobando, casi a libro cerrado, porque nos pasaron un estudio, una rendición absurda, de esos 4 subsidios, uno de los cuales tiene fecha 2022 y los otros 2023, sí. vencidos los términos para... Y los subsidios nacionales tienen una característica, tienen un contrato y una forma muy especial de otorgarse en cuanto a sus formalidades, ¿sí? Y son muy estrictos y tienen y el no cumplimiento de la rendición de cuentas de esos subsidios nacionales, sí, lo lleva a una sanción al municipio, a una sanción que puede ser pecuniaria o que nunca más van a recibir un subsidio nacional. Es grave para el municipio que hace eso. Sí, además usted no puede presentar, aparte de estos subsidios, estos subsidios nacionales y su falta de rendición en tiempo y forma, ya estaba denunciado en la primera denuncia que presentamos. Y Carlos, que eran totalmente extemporáneos para todo, judicial y administrativamente. Como para ir ya redondeando y cerrando, puntualmente, es muy largo. Sí, pero sí. Hace falta conocer estos detalles. Puntualmente, ¿en qué situación está la denuncia? Mire, acabamos de pedirle la denuncia está en situación de stand-by. Le voy a explicar por qué. Acabamos también hoy de pedirle que se aparte de la causa a la fiscal que está investigando el tema, que es la doctora, ¿quién es el fiscal el otro? Bueno, la doctora Torres. La doctora Torres, sí, porque está totalmente frenada la investigación. Lleva más de un mes ya que no ha emitido ninguna resolución, no ha tomado la participación y la seriedad que el expediente realmente tiene. Y bueno, entonces, y además descubrimos que la doctora Torres tiene otros antecedentes. Fue bastante... Está con un pedido de jury. Bueno, yo creo que no corresponde que siga entendiendo, sobre todo en estos temas donde hay dinero de por medio. Bien. Había cuenta de la causal de su pedido de jury, ¿no? Así que veremos que espero que la doctora Torres entienda cómo es la situación y sea parte de la causa inmediatamente. Muy bien. Y entonces hoy ampliamos la denuncia. Bien. Ayer ampliamos la denuncia de la donde incorporamos los cuatro expedientes nacionales, de subsidios nacionales, que estaban sin rendir y que nos han rendido más o menos ahora. Hoy lo trataba el Consejo Deliberante, pero en un solo expediente donde enumera nada más cuáles eran los subsidios y dicen los montos. Claro, un monto de 40 millones en el 2022 no es lo mismo que ahora. Entonces tiene que actualizar. Así que bueno, y pusimos que esa es una obstaculización, una obstaculización, a la marcha del proceso. Bien. Claro, Perfecto. la marcha del proceso. Muy bien. Carlos, le agradecemos por su tiempo, obviamente vamos a estar siguiendo el tema y bueno, esperando a ver que se mueva la investigación y que avance y que finalmente la justicia se expida sobre estos temas, que es tan importante que lo haga, ¿no? Es que es importante que lo haga porque el dinero faltante es mucho. Es demasiada cantidad para una ciudad como Villa Mercedes, que tiene tantas necesidades. Muy bien. Y de gestión hablemos, por supuesto. De gestión no, fiestas todos los fines de semana. Gestionar las veredas todas. Esto es importante destacarlo. Bueno, en algún momento en que esté por aquí, por la ciudad de San Luis, lo invitamos aquí a la mesa, al estudio, y conversamos sobre todos estos temas y más. ¿Sí? Con todo gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Así pasaba Carlos Cobo.